La verdadera adoración, entonces, es la vida misma del creyente. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio constante a Dios. No un ratito. No haciendo una cosa o algún acto solemne, alguna buena obra. Es la vida misma, todo el tiempo. Y Pablo dice que, bueno, para que podamos ser un sacrificio vivo, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios y vivir esa buena voluntad de Dios, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, romper el molde del mundo que viene en nosotros, la influencia de este siglo, de esta época, todo lo que el mundo es y que está metido en la mente de la gente, la corriente del mundo que habla Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2. La corriente del mundo donde está dirigida por Satanás y donde cada uno sigue según sus pensamientos, según su carne, pero todos en un molde, pensando de la misma manera. Y nosotros tenemos que romper ese molde, dice Pablo, ¿no? Tenemos que amoldarnos, no tenemos que conformarnos, tomar la forma del mundo, tenemos que salir de ese molde y, como somos nueva criatura, pensar de esa manera, ir transformando nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo iluminando la palabra que tenemos que empezar a conocer, ¿no? Y cada día más, y el Espíritu Santo trabajando en nosotros y nosotros colaborando con el Espíritu Santo para que esa transformación sea posible y que de a poco nosotros vayamos comprobando que lo que está escrito, que la palabra escrita es buena, es agradable, es perfecta, que Dios da mandamientos que nos convienen a obedecer, que es para nuestro bien. Entonces, Pablo empieza a lo largo de estos capítulos a revisar las áreas donde esa mente nueva tiene que evidenciarse. En primer lugar, es con Dios, que tenemos que entender que la adoración es eso en nuestra vida. En segundo lugar, con los hermanos, con los creyentes. En tercer lugar, con los extraños, incluso con los enemigos. Y después Pablo va a seguir con las autoridades y así. Entonces lo que hoy, si Dios nos permite, vamos a ver la actitud del cristiano con la mente transformada tiene con respecto a los otros creyentes. Vamos a leer los versículos 3 al 8. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, acá tenemos entonces la primera esfera que tenemos que revisar en nuestra vida, porque decía el domingo que el primer y más grande mandamiento, según la Escritura, es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. Pero el primer mandamiento del mundo, el que piensa como la corriente del mundo, es amarse a uno mismo. Uno está por encima de todo. Y Pablo
Vos fíjate que dice, digo pues por la gracia que me es dada. Si vos lees en el versículo 1, Pablo ruega a los hermanos que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Así que hermanos, os ruego, les dice. Si él se pone a un nivel de hermano a hermano, porque para entregarnos a Dios de esa manera no se puede ordenar, hay que hacerlo de manera voluntaria, espontánea. Pero ahora Pablo ya no nos habla de hermano a hermano, sino nos habla con autoridad apostólica, nos habla a los que tenemos esa mente transformada y nos dice, ahora les digo, está ordenando, por la gracia que me es dada como apóstol, porque él tiene esa autoridad dada por Dios, a cada cual que está entre vosotros, o sea, te está hablando a vos, a cada uno, a cada cual, está diciendo al pastor, a todos, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no se crea más de lo que es. Que no es el centro del mundo. Aunque vivió toda su vida como centro del mundo, ya sea porque se creía demasiado o porque se creía menos, siempre estaban haciéndole todo a él, me miran, no me miran, me gusta, no me gusta, me siento bien o no me siento bien, siempre yo. Bueno, acá Pablo dice, vamos a dejar el ego de lado, y dice, vos, a cada cual, dice, vos no sos el centro del mundo, ni tampoco sos el centro de la iglesia. Así que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No sos el único, no sos el especial, no sos el pobrecito. Así que no te midas con la vara con que te medías antes, mirando a los demás. Tenés que cambiar la manera de pensar. Y dice, que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe. Y esto no tenemos que entender que, bueno, al que le dio mucha fe Dios, va a pensar de una manera y al que le dio poca fe, no, porque no está hablando de cantidad. Está hablando de que Dios le ha dado la medida de fe, ¿no? Y cuando habla de fe, está hablando de una mente renovada y está hablando de entendimiento. El que tiene fe mira las cosas de otra manera. Dios le ha dado un entendimiento diferente. Entonces, conforme al entendimiento que vos tenés, ahora debes pensar de otra manera. Ya no como el centro del mundo, sino como parte de un cuerpo. Dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno nos dio la fe. La fe no es algo que nosotros nos ganamos, ni que tenemos porque somos mejores. Es algo que Dios repartió. No cabe jactancia acá. Entonces, si nosotros tenemos fe, mirémonos en función de esa fe que nos han dado. Entonces, esto quiere decir que ya no somos más el centro, sino que ahora somos parte de un cuerpo. Por eso él continúa diciendo, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¡Wow! Hay que realmente pensar de una manera muy diferente, de ser el centro del mundo, a ser una parte funcional del cuerpo. Tenés que pensar, conforme a la medida de la fe, cómo vos podés, dentro de ese cuerpo, bendecir a otro. Porque dice que ya
el individualismo quedó atrás y ahora somos parte de una comunidad. Y Pablo siempre compara a la iglesia, muchas veces quiero decir, compara a la iglesia con un cuerpo. Fíjate en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una figura muy fuerte. Tal vez estamos muy acostumbrados a esa palabra, pero es una figura muy fuerte, que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. O sea, lo que está diciendo, yo tengo cabeza y tengo cuerpo. Mi cabeza no hace nada sin el cuerpo. Mi cabeza usa el cuerpo para comunicarse, para orar. Esto nos está diciendo que Cristo usa la iglesia en este tiempo para eso, para comunicarse, para hablar y para hacer. Todo lo hace a través de su cuerpo. Por eso nosotros tenemos esta responsabilidad. Ahora, si somos su cuerpo, tenemos que funcionar como un cuerpo. No existe la persona que dice yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero con la iglesia no me meto. Esa idea no está en la Biblia. Es más, está bien claro, lo dice Juan en su carta, que el que no ama a su hermano no es un hijo de Dios, no tiene amor, no ha conocido a Dios. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él tiene la preeminencia. Y la iglesia, bueno, en función de eso, para que él tenga la preeminencia. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo entonces, con esto del cuerpo, él está enfatizando la unidad orgánica de la iglesia. Dice, en un cuerpo tenemos muchos miembros. Hay una unidad, somos distintos, pero nos une el espíritu, hay una unidad. Y nosotros tenemos que cuidar esa unidad, dice Pablo a los Efesios. No todos los miembros tienen la misma función. Esto no depende de lo que a mí me guste, de lo que yo quiera. Dios al comienzo, antes de que el mundo sea mundo, Él nos predestinó. Y ya Él predeterminó cuál es nuestra función en el cuerpo. Y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros, o sea, estamos para el otro. Funcionamos para el otro. Dios nos dio dones para el otro. Entonces, este cuerpo, que es una unidad orgánica, cada miembro funciona para beneficio del otro. Esa es la manera de pensar que nosotros tenemos que entender. En la iglesia mal entendida, que funciona con ministerios o departamentos, la gente se desarma, se deshace por saber cuál es su don, cómo sirvo. Entonces, lo mejor que le puede pasar es que pueda entrar en el ministerio tal, el ministerio de adoración, el ministerio de alabanza, el ministerio de intercesión, de niñez, y ya la persona piensa que así está sirviendo a Dios. Pero vimos claramente que se sirve a Dios todo el tiempo, y que Él ahora nos enteramos que Él nos ha dado dones, un don o dos o tres, lo que Él le plació, para que funcionamos sirviéndole a Dios. Y ahora vamos a ver, porque Pablo habla de dones. Los dones es algo que usamos con el único propósito de bendecir a otro. Y no estamos pensando, voy a poner en ejercicio mi don. Es algo que lo tengo y lo tengo que usar conforme a la medida de la fe, como decía recién. Conforme al entendimiento que tengo de que soy parte de este cuerpo.
¿Entienden? Sí. Entonces dice Pablo, así que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y acá empieza a enumerar una serie de dones. Entonces, ¿qué son los dones? No son una forma, una manera o una excusa para exaltarme, para decir yo tengo determinado don. Los dones son solo herramientas. Cuando vos trabajás, vos haces algo, necesitas herramientas. Bueno, Dios nos ha dado herramientas para bendecir al otro. Herramientas que nos ha dado ya va a andar determinado, como te dije, antes de la fundación del mundo. No es algo que yo tengo que andar orando para recibir tal don. Porque también en las iglesias malentendidas, todos quieren el don espectacular, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lengua, y quieren sobresalir. Cuando la idea es que vos no sobresalgas, cuando la idea es que el que sea exaltado sea Cristo, no vos. Entonces, el don se utiliza con humildad. Cristo tiene que brillar, no nosotros. Entonces, hay escuelas o dentro del cristianismo que dicen que los dones cesaron, o que cierta clase de dones, los dones espectaculares cesaron, cuando la Escritura no dice que cesaron. Así que es evidente que hay dones que no están en vigencia, pero no quiere decir que cesaron. Porque si son herramientas, si yo voy a cavar un pozo, necesito una pala. Un martillo no me serviría demasiado. Entonces, según las épocas, según el lugar, Dios va a dar las herramientas adecuadas a sus hijos para el servicio. Yo creo que acá en Bahía Blanca hace falta ciertos dones y no hacen falta otros que tal vez, no sé, pienso que en un pueblito de África tal vez sí. ¿Se entiende? Entonces, no digamos que los dones no han dejado de ser. Digamos que Dios da conforme a la necesidad de cada circunstancia, de cada tiempo, de cada lugar. Hay dones que eran muy necesarios en la iglesia primitiva y que hoy no son necesarios. Entonces, tal vez más adelante sean necesarios, no lo sabemos, porque Dios es Dios. Entonces Pablo ahora va a enumerar algunos dones, no son todos. También hay una lista en 1 Corintios 12, también hay una lista en Efesios 4, y algunos se repiten, otros no se repiten. Esto quiere decir que esta lista no es exhaustiva. Pablo en ninguna de estas listas nombra todos los dones. Y comienza hablando del don de profecía, que era un don muy importante, y lo vemos en el Antiguo Testamento, por supuesto. Queda claro que esa clase de profeta del Antiguo Testamento terminó con Juan. El Señor Jesús lo dice. Los profetas fueron hasta Juan. Ese tipo de profeta que hablaba de parte de Dios, como está escrito Isaías, Jeremías. Esa clase de profeta terminó con Juan. Después de Juan vino otra época, donde vemos en el libro de los Hechos que había profetas. Y había incluso profetas que hablaban de cosas que iban a pasar, como el profeta Ágabo, que le profetiza a Pablo que no vaya a Jerusalén porque, bueno, lo digo en empresario. Bueno, pero Pablo hace exactamente lo contrario a lo que el profeta le dice, porque sabía que lo iban a apresar, pero a eso iba. Entonces había ese tipo de profetas. Incluso había profetas que hablaban todavía palabra de Dios. Porque, como sabemos, el canon no estaba terminado, el canon de la Escritura. Entonces, era necesario que Dios todavía hablara por medio de hombres. Y es claro también en la Escritura que lo que hablaban los profetas
no se consideraba como infalible, porque dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que está diciendo el profeta. 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La función de la profecía, dice Pablo en 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la función de la profecía. Esto nos está diciendo que todos estos pseudo profetas que escuchamos hoy día no son falsos profetas. No existe ya. Ya el canon se terminó, la escritura está terminada y ya no hay otra palabra de Dios. El que agrega algo dice, le van a venir las maldiciones. Entonces, el canon está cerrado. Estos profetas que hablan de esa manera, hablando, vos te vas a casar con este, o vos te vas a casar con el otro, ya no existen, eso es falso. Hoy, que tenemos el canon cerrado, seguimos hablando de parte de Dios. Seguimos revelándola, o sea, seguimos anunciando la palabra de Dios. Pero no ya con una revelación que viene de lo alto, sino con la palabra revelada. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente, arrepiéntanse, porque viene el juicio, arrepiéntanse, y le presentamos el Evangelio, estamos hablando de parte de Dios. Y en ese sentido la profecía sigue vigente. Pero estamos hablando de lo que ya está escrito, no otra palabra. ¿Amén? Amén. Así que dice que debe usarse también conforme a la medida de la fe, de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra y sabiendo que nosotros tenemos que dar la palabra con el propósito de exhortar, consolar, animar. Después habla del don de servicio. Dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Cuando habla de servicio, la palabra es diaconeo, que hoy ¿qué palabra suena? Diácono. Diácono es uno que sirve. Entonces, el don de servicio, el don de servir, algunos lo tienen de manera especial, aunque es una función de toda la iglesia. Todos nos tenemos que servir los unos a los otros. Como Marta y María servían al Señor Jesús, nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros, pero hay algunos a los que Dios ha dado especialmente el don de servicio y que la iglesia lo reconoce, entonces se los reconoce como diáconos. El don de enseñanza, transmitir la palabra de Dios, lo que está escrito, dice el que enseña en la enseñanza. No hay mucho que agregar. Es, transmitir la palabra de Dios para que la iglesia se fortalezca en la verdad, evitar el error, y juntos, dice Efesios, vamos creciendo a la estatura del hombre perfecto, en realidad vamos madurando juntos, estudiando la palabra de Dios. Porque vos lees en tu casa, pero cuando nos juntamos todos y el maestro enseña, todos vamos aprendiendo juntos y madurando juntos. Esa es la manera. En esa época no era que cada uno tenía su Biblia. La manera de aprender juntos es por medio del don de la enseñanza.
Dice, el que exhorta en la exhortación. Y exhortar es, a veces pensamos que exhortar es retar, yo te voy a exhortar, ¿no? ¿No pensamos eso? Pero exhortar es animar. Exhortar es consolar, es alentar. También es cuando se necesita un reto con amor, con una corrección. Pero tiene esa idea de consolar, de alentar. Ahora, también tenemos la idea de que, bueno, no sé, a la chica la dejó el novio y la consolamos, bueno, no, la idea es alentar para que vos tengas una vida poderosa en Cristo, alentarte a seguir adelante, alentarte a servir, a hacer la voluntad de Dios, porque consolar a una chica que la deja el novio lo hace también cualquier persona del mundo. La idea es esa, de levantar a la persona, de animarla como iglesia. Estamos en una carrera para correr juntos, ¿se entiende? Y sigue diciendo, el que reparte con liberalidad. Esto es socorrer a los necesitados. Bueno, los diáconos en cierto sentido también tienen esa función, pero acá lo que habla es, bueno, tener el don de dar, de dación se llama el verbo, ¿no? De meter la mano en el bolsillo, de ¿qué necesitas? Bueno, si vos tenés ese don, dice, hacelo con liberalidad, porque todo es conforme a la medida de la fe. O sea, vos no lo haces porque vas a recibir más, es porque Dios, vos confías en Dios y sabés que es la voluntad de Dios hacer eso. Entonces, bueno, hay quien tiene el don de liberalidad. ¿Sabés quién lo tenía? Bernabé. ¿Sabés quién no lo tenía y quería imitarlo? Ananías y Zafira. Entonces, ahí tenés. El don de presidir también es un don, no es algo que vos podés ponerte. O sea, esto es algo que es para los pastores. También en la Biblia se llama pastores, ancianos, obispos, son lo mismo. El don de presidir no es algo que vos podés decir, bueno, yo me voy a poner una iglesia y voy a presidir, como hacen tanto, hay tantas iglesias, entre comillas, donde el pastor se levanta solo. Entonces esto es un don que ya dijimos, Dios lo predeterminó antes de la fundación del mundo. Y que se levanta a sí mismo sin tener el don de Dios, está oponiéndose a la voluntad de Dios y sirve de tropiezo a otros. Así que bueno, el don de misericordia, dice, hay personas que, si bien la iglesia somos misericordiosos, dice la palabra, todos, hay personas que son especialmente sensibles al dolor. Y misericordia quiere decir que yo tengo un corazón que se pone al lado de la miseria del otro. Me pongo en el lugar del otro. Ese es el don. Algunos tienen ese don. Entonces, el que tiene misericordia dice que lo debe hacer ¿cómo? Con alegría. No como algo, un pesar, como una obligación. Está el que visita enfermos, el que sale a ayudar en la inundación, pero si no lo hace con alegría, bueno, si lo hace quejándose, bueno, evidentemente no lo está haciendo para glorificar al Señor. Todo esto tiene que ver entonces cómo nosotros tenemos que ver a la iglesia. ¿Se entiende esto? El don no es algo que vos tenés que adivinar, no es algo que... Me acuerdo que en los primeros años se hacían test a ver qué don me tocó a mí. ¿Nunca lo viste eso? Bueno, no.
El don es algo que vos tenés. Cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, Él te capacitó con algo especial. Y con eso que Él te capacitó, bueno, vos tenés que usarlo para el bien del otro. Digo, fíjate que no puso el don de presidir al principio, puso al final. Puso antes dones como el de misericordia, como el de enseñanza, como el de exhortación. Porque todos los dones son importantes. En 1 Corintios dice, aquellos que parecen más insignificantes son totalmente importantes. Entonces, vos sos parte del cuerpo, tenés que salir del huevo, salir del yo y pensar conforme a la medida de la fe, pensar como debes pensar, con la mente renovada, para bendecir al otro, para bendecir al otro. Y eso en todos los aspectos de la vida. Vos tenés que estar ya, no como vos en el centro, sino vos ya pasaste al costado, porque ahora es Dios el que está en el centro. Vos glorificás a Dios. Y vos no estás acá para estar cómodo. De verdad que no estás para estar cómodo. Y si estás cómodo, está mal. Y está mal. Entonces, pregúntate, estoy demasiado cómodo, cómoda. Bueno, empecé a incomodarte, empecé a interesarte por el otro. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que hace? Bueno, y conforme a tu don, eso que vos tenés adentro, que tenés, tal vez todavía no te diste cuenta, pero lo tenés. Porque no necesitas que te lo digan, no necesitas ponerle un nombre. Está ahí. Sale solo, lo usás. Bueno, hacelo conforme a la medida de la fe, con liberalidad, con alegría, sin esperar nada a cambio, solamente por el fin de que tus hermanos sean bendecidos y Dios sea glorificado. Amén. Podríamos seguir hablando del amor, pero me parece que vamos a dejar acá.